Buenos días y bienvenidos un día más a un estudio de la verdad de la Biblia. Y esta semana pues seguimos con el tema de la predestinación. Esta es la parte número 2, la parte número 1 la vimos la semana pasada en relación a la predestinación, con relación a personas en el libro de Efesios, ¿no? Como vimos, la palabra proorizo o predestinación ocurre un total de 6 veces, de las cuales 4 están relacionados con personas. Y lo que hicimos es dividir esto en dos partes: la relación con personas en Efesios 1:4 y 1:11, y en relación con personas en Romanos, que vamos a ver que es en Romanos 8, 29 y 30. Así que la primera parte la vimos, hoy vamos a ver la segunda parte, ¿no? Esta segunda parte va a ser un poco más larga porque vamos a analizar el texto de una forma más, no más intensiva, pero porque ya lo hicimos intensivamente con Efesios, pero hay más que indagar, puesto que hay muchas palabras que dice Pablo, como por ejemplo conoció o llamó, que algunas personas han utilizado con han puesto un bagaje detrás de esas palabras que tenemos que indagar en ellas y contextualizarlas y ver la intención del autor para demostrar que esa interpretación no es lo que la interpretación de la Biblia vamos a ver, ¿no? Así que os insto a que os quedéis hasta el final, sobre todo si os gusta este tipo de temas. Creo que es bastante importante porque hay mucha mala información acerca de lo que es la predestinación. Y yo hace poco me puse a ver vídeos en español y he visto muchos pastores y teólogos en español pues, que hablan de la predestinación de una forma pues que no es la que vemos expresada en la palabra del Señor, ¿no? Así que hoy, si sois nuevos en este canal, por favor os insto a que quitéis ese bagaje filosófico y nos metamos a la palabra del Señor y a ver lo que dice la palabra del Señor. Y si no habéis visto el primer vídeo, por favor, echarle un vistazo. Creo que es como 1 hora y cuarto. Y también es un análisis intensivo, exegético y contextual de lo que viene diciendo Pablo a la hora de lo que es la predestinación y la adopción, ¿no? Así que bueno, un saludo a todo el mundo que nos ve, evidentemente, a la gente que conocemos de España, Suiza, de aquí de Estados Unidos, de Ecuador y de México, ¿no? Y de otros países también. Somos una iglesia, pertenecemos a la institución Cristo te ama, que es una iglesia aquí en California. Y bueno, pues el pastor está haciendo ahora un estudio impresionante sobre los ministerios, así que tengo un poco más de tiempo y me voy a encargar ahora de hacer un vídeo sobre la predestinación, este último, y luego voy a hacer algunos cuantos vídeos más sobre algunos de estos temas relacionados, interpretativos a la hora de algunos textos bíblicos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos el otro día en relación a Efesios, para que entendamos el contexto. Y vimos cómo en Efesios 1 lo que hacía Pablo era introducir una carta justo antes de ver la predestinación y de ver la primera ocurrencia de esa palabra en este libro. Lo que vimos claramente es que Pablo estaba hablando a un grupo de gente que eran santos y fieles en Cristo Jesús. Y cómo pues Pablo dice que les identifica como cristianos, santos y fieles en Cristo, por lo tanto teniendo una relación con Jesús, y les identifica como hermanos, al decir de nuestro Padre y Señor Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, vemos como para Pablo hay una clara pertenencia de estos hermanos a Cristo, ¿no? Y luego estuvimos viendo cómo está hablando de que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos a estas personas que son santas y fieles, inclusive Pablo, predestinado a que para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y analizamos cómo el puro afecto de su voluntad era que antes de la fundación del mundo Dios escogió que aquellos que estuviesen en Cristo serían escogidos para ser santos y sin mancha y predestinados para ser adoptados hijos suyos. No esa idea de que el Señor predestina o escoge antes de la fundación del mundo de una forma unilateral para que algunas personas específicas sean salvas y pasar por alto por otras personas que van, evidentemente, si no son salvas, van al infierno. Vemos que el texto no pone esto, vemos que el texto pone que todo depende de la cláusula condicional en Él.
lo que implica es que hay que estar en Cristo, y cuando estamos en Cristo, entonces en ese momento que estás en Cristo ya eres escogido para la santificación, lo cual es bastante lógico porque el Señor te quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, es el llamado a la santidad. Y luego también vemos cómo habla de que somos predestinados a la adopción. No somos predestinados a creer, ni somos elegidos a creer, ni escogidos a creer. Somos escogidos para ser santos y sin mancha, y somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estuvimos viendo en el vídeo anterior qué significa ser adoptados y cómo era un evento futuro que pasaría, aunque ahora tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, palabras de Pablo, no mías, y cómo esta adopción es algo que estamos anhelando y que pasará en el futuro, la redención de nuestro cuerpo. Y a los que les gusta la teología, esto se habla y ocurrirá en el escatón, ¿no? Y luego vimos, por ejemplo, en el versículo 14 de Efesios, como el 13, en él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, ¿no? Que es las arras de nuestra herencia, la seguridad que tenemos de la herencia, que todavía no la tenemos, pero la tenemos asegurada. Somos herederos de algo que ahora mismo no poseemos, pero que poseeremos. Pero vemos claramente cómo estuvimos en él cuando oímos la palabra de la verdad, que es el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que creemos es cuando estamos en Cristo, es cuando el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:13. En ese momento ya somos escogidos para la santificación porque somos sus hijos y sus representantes, y somos también predestinados. Nuestro destino que el Señor ha prefijado es para que los que estén en Cristo sean adoptados, ¿no? Así que el Señor no predestina a gente con relación al su preconocimiento de las obras de las personas, de que van a creer, como dicen algunas personas. Eso no predestina el Señor. El Señor tampoco predestina que la gente crea de una manera unilateral y antes de la fundación del mundo, a que ciertas personas creen. Eso no lo dice la palabra del Señor, ¿vale? La palabra del Señor dice que el Señor escoge a aquellos que están en Cristo y predestina a aquellos que están en Cristo. Y la predestinación es de Dios, no es nuestra. Nosotros no nos predestinamos a nosotros mismos por creer. Es el Señor que nos predestina al creer, porque Él así lo ha determinado, es según el puro afecto de su voluntad, que aquellos que estén en su Hijo, a Él le place predestinarlos. Él, no nosotros, sino Él, a la adopción. Es una de las bendiciones que tienen los hijos de Dios, ¿no? Y bueno, evidentemente nadie se ha escogido para ir tampoco al infierno como algunos creen, porque el Señor no pasa de unas personas y les envía al infierno, y de otras no pasa antes de la fundación del mundo y las envía al cielo. Eso no es bíblico. De hecho, lo que vemos en Éxodo 12:13, cuando el Señor habla de algo parecido, de pasar de alguien, habla de que los que pasa el Señor son de gente que tienen la sangre, ¿no? En Éxodo 12:13 lo vemos, ¿no? Es una analogía que podemos sacar de ahí, ¿no? Como el Señor pasa de gente porque ellos están cubiertos por la sangre, ¿no? Y esto pasaría hoy en día también con nosotros, ¿no? Cuando el Señor pasa de alguien es para no hacer juicio, no al contrario, ¿no? Como algunas teologías indican, ¿no? Eso es algo que aprendí con mis hijos en el coche un día, hablando de lo que se dice aquí el Passover en inglés, ¿no? Así que también vimos lo importante, bueno, aquí es subrayado para que veáis en Efesios cómo las veces que Pablo habla de nosotros, vosotros, las bendiciones que hay en Cristo a gente que está en Cristo. Aquí vemos cómo es evidentemente una relación que hay con personas que están en Jesús y cómo estas personas tienen unas bendiciones, ¿no? Y todo depende de estar en Él. Por eso aquí he subrayado las veces que, o he puesto en círculo las veces que Pablo en ese primer capítulo habla también de estar en Cristo y la importancia que era de estar en Cristo. ¿Y cómo no podemos estar en Cristo antes de la fundación del mundo? Porque el mismo Pablo nos indica que él estuvo sin Cristo. Se lo explica a Andrónico y a Junias, cómo estuvo sin Cristo antes de él, de ellos. Ellos estuvieron en Cristo antes de él porque Pablo no creía en Cristo. Así que Pablo fue incluido en el cuerpo de Cristo cuando creyó, ¿no? El mismo Pablo se lo dice a los Efesios. En Efesios 2 les dice cómo ellos estaban antes sin Cristo, y dice, pero ahora con Cristo o en Cristo, la diferencia que hay, ¿no? Por lo tanto, esta idea de que estuvimos en Jesús antes de la fundación del mundo es un poco extraña, porque implicaría que estuvimos en Cristo, luego dejamos de estar en Él para volver a estar en Cristo, ¿no? Es un poco extraño, y luego lo vamos a analizar más como, no es que no sea extraño, es que no es bíblico, no lo pone en la Biblia, ¿no? Así que con todo esto vamos a empezar ahora con la predestinación en Romanos.
y vamos a empezar el análisis, ¿no? Así que vamos a ver Romanos 29, 30. 8, 29 a 30, ¿no? Vamos a empezar con el análisis textual, ¿no? Aquí vemos que dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí he puesto un circuito de las palabras predestinar para que veáis cómo son dos, ocurren en el libro de Romanos en dos ocasiones, evidentemente estas dos ocasiones aquí seguidas, ¿no? Como vemos, a los que predestinó está basada básicamente en la redundancia de la primera palabra, que luego veremos. Pero vamos a ver ahora aquí en el idioma original para que veáis la palabra predestinar, perdón, o predestinó en este momento, este verbo, en pasado y que es prorise, que es la palabra proriso en griego, ¿no? Así que aquí lo tenéis en el idioma original. Y vamos a ver una cosa que vemos aquí. Importante. Lo que vemos es a qué se ha predestinado, ¿vale? Aquí vemos la palabra predestinar, a qué se ha predestinado y aquí vemos la respuesta, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que una vez más, en Efesios vemos como la predestinación no es para creer en el Evangelio de una forma eficaz, como dicen algunos, como predican algunos, sino en Efesios era para ser adoptados. Fuimos predestinados, los que están en Cristo, a ser adoptados. Y ahora aquí vemos como la palabra predestinar, Pablo la vuelve a utilizar y dice que es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso no es convertirse, eso es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es importante. Predestinar es el antecedente y el resultado de la predestinación es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿vale? Así que podemos comprender de esta manera el tercer uso de Pablo en la palabra proriso o predestinar en Romanos, ¿vale? Y con relación a personas. Al igual que en Efesios, Pablo no nos dice que han sido algunos predestinados para creer en el Evangelio, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿vale? Voy a repetir estos conceptos muchas veces porque es importante que se nos quede en la cabeza para cuando leamos el texto y se nos han explicado algunas cosas diferentes, nos acordamos de esto. ¿Para qué es la predestinación? Para la adopción en Efesios y aquí para ser conformes a la imagen de su Hijo, ¿vale? Esto es lo más importante. Ninguna de las dos ocasiones supone que hay predestinación para creer el Evangelio y de manera eficaz tampoco, ¿no? Así que seguimos, ¿no? Vamos a analizar el contexto también, ¿no? ¿A quién es dirigida esta predestinación? En el versículo 28 tenemos la primera pista. Dice, mira, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a estos, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego porque a los que antes conoció, etc. Así que vemos primero que antes de ver a quién predestinó, en el versículo 28, Pablo nos dice que son a los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Así que vemos claramente que está hablando Pablo de personas que tienen su confianza en el Señor. Son gente que aman a Dios, ¿no? Así que la primera pista que tenemos antes de la predestinación es que está hablando de gente que ama a Dios. Y luego que vemos también, porque a los que antes conoció. Así que lo primero que vemos, y esto es la manera fácil de entenderlo y rápida, así que como siempre os he dicho, vamos a dar la manera fácil de entender y luego vamos a ir un poco más intensos en el texto, ¿no? Antes de la predestinación vemos que está hablando Pablo de gente que aman a Dios, que tienen un propósito, que tienen un llamado y que esta gente son gente que Dios ha conocido, que Dios ha tenido una relación con ellos. Conocer, esta palabra indica tener una relación, ¿no? Y hay varios textos al respecto y yo creo que ningún teólogo está en desacuerdo con esto. Todo el mundo sabe que la palabra conoció implica relación. Así que vemos cómo está diciendo Pablo. Sabemos que los que aman a Dios tienen una relación con Dios, todas las cosas les van a bien, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tienen un propósito del Señor, estas personas que aman a Dios, tienen un llamado y estas personas son conocidas por Dios. Y por lo tanto, una vez estar conocidas, son predestinadas, ¿no? Así que vemos lo siguiente. Vemos a los que aman a Dios y a los que antes conoció, es la cláusula condicional antes de la predestinación. Por lo tanto, antes de ser predestinados hay gente que ama a Dios y que son conocidos. Si os dais cuenta, esto es muy parecido o igual a lo que habla Pablo en Efesios. Los que están en Cristo, evidentemente tienen una relación con el Señor, son amados por Dios y estaban predestinados y escogidos para santificación y predestinados para adopción. Aquí vemos los que aman a Dios y los que antes conoció, es la cláusula condicional. Vemos también los predestinó
Dios que es predestinó, esto es el resultado de qué? De estar en Cristo, de ser amados por Dios, de tener una relación con Dios. ¿Y qué vemos después del resultado? Las consecuencias de estar en Cristo, las consecuencias de tener una relación con el Señor, las consecuencias de ser conocidos por Dios. Somos llamados, justificados y glorificados. Así que la explicación fácil de Romanos 8 la vemos aquí claramente, en el mismo contexto del versículo, donde estamos, simplemente yendo un versículo más arriba. Son los que aman a Dios, los que son conocidos por Dios, que son predestinados. Igual que lo que hemos visto en Efesios 1. Predestinados, llamados, justificados y glorificados, ¿no? Así que lo he puesto en 3 puntos para que lo veáis, ¿no? Es estos, ¿no? Punto 1, los que aman a Dios, los que son conocidos por Dios. 2, 3, son predestinados, son llamados, son justificados y glorificados. La predestinación siempre viene después de la relación con el Señor. Y esto lo he equiparado aquí con Efesios para que veáis, ¿no? Cómo los que aman a Dios y los que son conocidos por Dios son muy parecidos a gente que es santa y fiel en Cristo Jesús, que tiene el mismo Padre que Pablo y que nos bendijo con bendiciones espirituales, ¿no? Son predestinados, están en Cristo ya, son llamados, justificados y glorificados, y como en Efesios son escogidos para santificación y sin mancha delante de Jesús, y predestinados para ser adoptados hijos suyos y a una herencia. Así que vemos una cierta correlación entre la predestinación para Pablo, como siempre viene precedida de estar en Cristo, de tener una relación con Dios. Así que los predestinados, según Pablo, según su teología paulina, cuando habla de predestinación de proriso con personas, habla de gente que tienen un destino predeterminado por Dios al estar en Cristo. Dios ha predeterminado que cualquier persona que esté en Cristo sea predestinada, sea glorificada, llamada, justificada, ¿no? No por ese orden. Pero aquí vemos el contexto, ¿no? Así que tenemos que someternos a la palabra de Dios y ver que eso es su santa voluntad, ¿no? Su perfecta y su soberanía, en su perfecta voluntad y en su soberanía ha establecido que aquellos que estén en su Hijo, porque su Hijo es el importante, sean predestinados, ¿no? Aquí vamos a ver ahora, una vez que hemos explicado lo fácil, ¿no? Para comprenderlo de una manera más simple, ¿no? De una manera que fluye más del texto, ¿no? Nadie es predestinado antes de ser conocido o que aman a Dios, ¿no? Pero si queréis una exégesis más profunda, vamos a ver a partir de ahora la palabra proginosko, ¿no? Porque es una palabra muy interesante que ocurre como verbo 5 veces y como nombre 2 veces, ¿no? O sea, un total de 7 veces en la Biblia, y que vamos a mirar ahora porque esta palabra tiene ciertas implicaciones para ciertas personas que vamos a ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Así que vamos a ver cómo esta palabra sí que ocurre, como he dicho, un total de 7 veces en la Biblia, ¿no? 5 como verbo, ¿no? Aquí en Romanos 8:29, en el 11:2, en Hechos 26:5, 1 Pedro 1:20 y 2 Pedro 3:17. Así que si veis, la palabra proginosko como verbo es mencionada por Pablo y por Pedro, nada más en la Biblia, ¿no? Como nombre 2 veces ocurre prognosis, reconocimiento, ocurre en Hechos 2:23 y en 1 Pedro 1:2. Y si os dais cuenta, las 2 ocasiones son solamente dichas por Pedro. Así que el único autor que habla de prognosis como nombre es Pedro. Proginosko como verbo, Pedro y Pablo, ¿no? Así que esto es una cosa interesante. Aquí ves las ocurrencias de proginosko y de prognosis, ¿no? Proginosko en Hechos 26:5, lo que he mencionado antes. Aquí las tenéis las 5 veces. Y aquí tienes las 2 veces de prognosis, la palabra prognosis, ¿no? Vamos a analizar esta palabra, ¿no? En su contexto, ¿no? Porque algunos interpretan que esta palabra significa una relación personal antes de la fundación del mundo, ¿vale? Así que, cuando la gente lee este versículo y dice, porque los que antes conoció, ¿vale? También los predestinó, dicen que los que antes conoció significa antes de la fundación del mundo, ¿vale? Recordemos que esta interpretación parte de la base errónea de que la predestinación es antes de la fundación del mundo para ciertos individuos para que crean en el Evangelio y sean salvos de esa manera, ¿no? Como hemos ya analizado en el texto, para Pablo la predestinación nunca fue de esta manera. La predestinación fue el destino prefijado por Dios a aquellos que están en Cristo, ¿vale? Entonces, como ellos piensan esto, de que el Señor predestina a unos para la salvación antes de la fundación del mundo, cuando leen la palabra los que antes conoció, interpretan esta palabra que antes conoció significa antes de la fundación del mundo, ¿vale?
Así que vamos a ver por qué. Aquí tenéis la palabra en el griego para que veáis que es proginosko, antes conocido proginosko, ¿vale? Y vamos a ver por qué la forma que estas personas traducen este versículo es de esta forma, ¿no? Es decir, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos a introducir la palabra proginosko, la palabra conocer o antes conocer, de la manera que ellos la interpretan. Dice lo siguiente, porque a los que antes de la fundación del mundo conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Así que vemos el primer error. El primer error es interpretar el uso de la palabra y la significación de la palabra. Esto es importante porque esto viene precedido de un bagaje filosófico detrás, de que la predestinación es un hecho por el cual Dios predestina a ciertas personas para ser salvas antes de la fundación del mundo, en el sentido de que van a creer el evangelio de una forma eficaz, ¿vale? Bajo ese bagaje filosófico interpretan que cuando escuchan la palabra conoció significa antes de la fundación del mundo. Sin embargo, como veis, en el texto no pone eso. En el texto pone porque a los que antes conoció, o si queréis ser muy técnicos, porque a los que prognosco, ¿vale? A los que conoció o preconoció. Pero no pone antes de la fundación del mundo, ¿vale? Esto es una suposición que se añade al texto, pero que no está en el texto. Así que hay que intentar no partir de estas bases a la hora de interpretar un versículo, porque esto yo lo he escuchado en muchas ocasiones en el mundo anglosajón, y ahora que estoy un poco más en el mundo hispanoparlante, he ido a ver predicaciones y documentos de pastores y de teólogos reformados agustiniano-calvinistas, ¿no? Y muchas veces he escuchado decir esto, dice, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, porque antes de la fundación del mundo Dios te escogió a ti, etcétera, 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 digo, eso es un error grave, porque ahí no lo pone en el texto. Así que intentemos no añadir suposiciones al texto que no están. Esto lo vamos a ver hoy y vamos a demostrar cómo esto es una suposición al texto y añadir algo que no existe y que no es necesario añadirlo, ¿no? Así que esta interpretación tiene mucho más problemas. Ya no tiene el primer problema de que en el texto no pone antes de la fundación del mundo, sino que hay más problemas. Vamos a verlos aquí. Uno de ellos es que tenemos más usos de la palabra prognosco en el Nuevo Testamento, como hemos visto, total de 7 veces, 5 como verbos, por las que vamos a empezar. Y incluso por el mismo Pablo, el autor de Romanos, que escribe prognosco en Romanos 8:29, donde existe el conocer con la misma palabra en tiempo, ¿vale? Y a lo que me refiero con decir en tiempo, me refiero a qué pasa en un determinado momento de la vida de la persona, ¿vale? Cuando me refiero a fuera de tiempo, me refiero a cuando algo pasa antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, ¿no? Como sabéis, una de las propiedades del universo, ¿no?, es el tiempo, ¿no? Espacio, tiempo, etcétera, ¿no? Todo lo que es temporal es todo lo que nos pertenece a nosotros, entre comillas, ¿no? Y todo lo que es atemporal es el reino de Dios, ¿no? Todo lo que pertenece a Él, su eternidad, ¿no? Así que cuando hablamos de prognosco y la gente interpreta que es antes de la fundación del mundo, por eso dicen que ha sido escogido o conocido antes de la fundación del mundo, tienen que entender que la palabra prognosco no implica antes de la fundación del mundo, porque tenemos ejemplos donde son utilizadas esta palabra, la misma expresión, para hablar de cosas que pasan en tiempo, no fuera del tiempo, ¿vale? Así que es el primer problema que vemos. Primero, que no existe antes de la fundación del mundo en el texto, sino que se añade, y que la palabra prognosco se puede utilizar en forma temporal. Primer punto. Segundo punto. Pedro utiliza la misma palabra, prognosco, y especifica que se trata de algo antes de la fundación del mundo. Esto es muy interesante porque cuando Pedro la utiliza, pone antes de la fundación del mundo. Va a decir prognosco antes de la fundación del mundo, preconocido antes de la fundación del mundo, lo cual nos indica que si no pones esa cláusula después de prognosco, no tiene por qué entenderse como esa palabra, como siempre, antes de la fundación del mundo. Y quizá poner antes de la fundación del mundo es para explicar que se trata de algo muy específico y de algo extraordinario, y lo vamos a ver también. Y la tercera parte es que cuando Cristo utiliza la palabra conocer con fines relacionales, no utiliza la palabra prognosco. ¿Pudo haberla utilizado? Pudo haberla utilizado, tampoco hubiese habido ningún problema, pero no la utiliza. Vamos a ver también el por qué, ¿no? Así que vamos a empezar con el ejemplo de prognosco temporales, ejemplo de preconocer o de conocer
antes de, en tiempo, ¿no? Y el primero que vamos a ver aquí es en Hechos 26, 4 al 6, ¿no? Es Pablo hablando y dice lo siguiente: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben, esta es la palabra, que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo, etcétera, 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 ¿no? Primero aquí importante, ¿ves la palabra saben? La palabra saben es prognosco. Vamos a ir al idioma original para que veáis. ¿Ves aquí? Prognoscontes. Prognosco, la raíz, el lema es prognosco. Así que vemos cómo Pablo utiliza prognosco en un momento dado, hablando de ciertas personas. Mira lo que dice. El contexto es Pablo hablando ante Agripa, hablando de su pasado, de su juventud y cómo él era fariseo, de fariseos, ¿no? Como aprendió bajo los pies de Gamaliel, etc. Y cómo su pasado era conocido por los judíos. Este conocimiento es de su pasado judío y que la gente conocía. Es un prognosco, es un preconocimiento antiguo. Pablo habla de ese conocimiento porque pasó antes. Y ellos saben de antemano que estas cosas que él está diciendo son verdades porque ellos conocen su testimonio porque le han visto. Así que vemos una palabra utilizada, prognosco, por el mismo apóstol Pablo, en el que indica temporalidad. En un momento dado hubo un prognosco, hubo un conocimiento de estas personas, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo lo vemos en 2 de Pedro 3, 15 al 17. Podéis leerlo en casa. Yo pongo aquí todo el contexto para que veáis. Pero veis cómo el 17 habla de Pablo, como sus epístolas son a veces un poco difíciles de entender y la gente las tergiversa. Y el versículo 17 dice lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Esta palabra, sabiéndolo de antemano, si vemos el griego, habla de lo mismo, prognosco. Está hablando de lo mismo. La misma palabra, prognosco, sabiéndolo de antemano. Aquí, como podéis ver, ya directamente no está hablando de un conocimiento antes de la fundación del mundo. Pablo no habla del conocimiento de los judíos sobre su vida pasada que tuvieron ellos antes de la fundación del mundo, y aquí vemos cómo tampoco habla Pedro de un conocimiento antes de la fundación del mundo, ¿no? El contexto nos habla de cómo la gente intentaba, algunos, tergiversar las palabras de Pablo, y Pedro le está diciendo que tienen que permanecer firmes, y se advierte cómo tienen que estar firmes ante esta posible influencia del enemigo. Dice, ya lo sabéis de antemano, ahora mismo ya lo sabéis de lo que pueda estar pasando para que permanezcan firmes. Así que vemos otra vez cómo prognosco puede ser temporal, ¿no? Y vemos que esto no es una interpretación privada, esto es una interpretación de los mismos autores de la Biblia. Ya ni siquiera vemos una interpretación de otros textos de otras épocas, de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo la interpretación para el mismo Pedro y para el mismo Pablo. Pablo utilizan prognosco con relación a algo que ocurre, a un conocimiento que ocurre temporal, que ellos han conocido antes, pero temporal, no un conocimiento antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Siguiente punto. El énfasis de Pedro y de prognosco y antes de la fundación del mundo. Vamos a ver este ejemplo, porque otra ocurrencia de la palabra prognosco, del verbo, la vemos en 1 de Pedro 19 al 20, ¿no? Dice lo siguiente: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. La palabra ya destinado, que he puesto aquí en círculo, esta palabra significa prognosco o preconocido, ¿no? La veis aquí en el idioma original, como dice, ya conocido desde antes, perdón, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pues aquí destinado, prognosco, ¿vale? Así que, importante ver cómo Pedro está dando esta clara identificación de que prognosco ocurrió antes de la fundación del mundo. Esto es lo que pone aquí en griego, el versículo en griego entero, pero esta frase de aquí, pros, kataboles, cosmo, significa antes de la fundación del mundo, ¿vale? Y vemos cómo Pedro pone claramente conocido y después antes de la fundación del mundo. Conocido
hablando de Cristo. Evidentemente no habla el Señor de que tenga un conocimiento de Cristo, sino habla de que tiene una relación con Cristo, de que Cristo era conocido, pero vemos cómo utiliza proginosko y cómo esta palabra no implica antes de la fundación del mundo en ningún momento, porque Pedro, el mismo Pedro que le ha mencionado antes en su otra epístola, ahora aquí especifica que ese conocimiento es antes de la fundación del mundo, ¿vale? Por lo tanto, lo que vemos es que la palabra proginosko se entendía en esa época como algo que ocurría de forma temporal, ¿vale? Como hemos dicho antes, Pedro utiliza proginosko como forma temporal en 2 de Pedro 3:17, que es lo que hemos visto hace un momento. Y como justo de las 2 veces que menciona esta palabra, en una dice nada, proginosko simplemente, lo sabéis de antemano, y en otra tiene que añadir antes de la fundación del mundo, ¿vale? Así que esto es una forma de que veamos cómo la palabra proginosko de por sí no era comprendida como antes de la fundación del mundo, porque de hecho vemos Pedro utilizándola de forma normal en algo que la gente conocía en esa época, Pablo también, y Pedro, la otra vez que la utiliza, añade antes de la fundación del mundo. Así que la utilización de Pablo, por ejemplo, también en Hechos 26:5 refuerza esta interpretación de que la palabra proginosko no indica antes de la fundación del mundo, a no ser que se especifique. Simplemente indica algo preconocido. Se puede decir que tú has preconocido quién ganó la Copa del Mundo en el 2000, ¿no? Eso ya lo conoces. Se puede decir preconocido porque es algo que has conocido de algo que ya ha pasado. Es simplemente eso, a no ser que añadas antes de la fundación del mundo, como hace Pedro para especificar, ¿no? Así que la especificación antes de la fundación del mundo nos indica la intención del autor de hacer referencia a que esta relación era especial y única entre Dios Padre y Dios Hijo, algo que el mismo Jesús nos dijo. En Juan 17:24, veis aquí lo que dice el siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos el mismo ejemplo aquí. Vemos cómo Pedro indica esto de que Dios conoció a Cristo antes de la fundación del mundo, proginosko antes de la fundación del mundo, y vemos cómo Jesús habla de ese amor que había antes de la fundación del mundo, ¿vale? Sigue la misma tónica de antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo, en el tiempo eterno, en la eternidad de Dios, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, como Dios amó a Jesús, Dios conoció a Jesús, porque la Trinidad se conocía, ¿no? En esa época, ¿no? Que no era una época, en esa atemporalidad, ¿no? O en esa eternidad, ¿no? Fijaros cómo no habla de gente amada antes de la fundación del mundo. ¿Veis? Nadie es amado antes de la fundación del mundo. Conocido en el sentido de saber que vas a existir, por supuesto, el Señor sabe todo. El Señor sabe quién va a existir, todo ese tipo de cosas, pero el Señor no tiene ninguna relación con personas que no han existido. La única relación que el Señor tiene con personas antes de la fundación del mundo es con su Hijo. Por eso lo dice. Y cuando la gente a veces dice y piensa que has sido escogido o proginosko o amado o conocido antes de la fundación del mundo, cuidado con las implicaciones que esto tiene, porque te estás haciendo a ti estar en la eternidad con Cristo y con Dios. Y eso, como digo, cuidado, porque ninguno de nosotros estuvimos con Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ninguno fuimos amados, porque el único que fue amado antes de la fundación del mundo fue Cristo, porque tú, ni yo, ni nadie existía antes de la fundación del mundo. La única cosa que se parece, algo parecido, es cuando Pablo utiliza antes de la fundación del mundo la elección de Dios de aquellos que estuviesen en Cristo, en su amado, en Cristo, fueran predestinados. Pero nadie se menciona que estuvo antes de la fundación del mundo en ningún sitio. Es una teología rarísima. Como he dicho antes, implicaría que gente estuviese en Cristo antes de la fundación del mundo por alguna razón, como nos indica Pablo, que alguien está en Cristo, por medio de la sangre de Jesús, por medio de estar sellados por el Espíritu Santo. Estamos en Cristo de esta forma. ¿Cómo íbamos a estar en Cristo antes de la fundación del mundo si tenemos que estar sellados por el Espíritu Santo, etcétera? Luego Pablo dice que él no estuvo en Cristo, pero que Andrónico y Junio estuvieron en Cristo antes que él, o que los efesios no estuvieron en Cristo, pero luego sí. ¿Cómo se indica esto? Estuvimos en Cristo antes de la fundación del mundo, pero luego dejamos de estar en Cristo y luego volvimos a estar en Cristo después.
Es una cosa muy rara. Es una teología que no concuerda con la Biblia. La importancia es Cristo y Dios y el Espíritu Santo. Estos son los importantes. Y Jesús sí que fue amado antes de la fundación del mundo, y es lo que nos está diciendo Pedro, que Jesús estaba con Cristo, con Dios, antes de la fundación del mundo. Aquí ves el griego, amado, es ágape, ¿no? Aquí pone egapesas, pro cataboles cosmou, lo mismo, ¿no? Así que nadie es conocido antes de la fundación del mundo, sino solo Jesús. Y esto es una cosa muy importante porque el punto de Pedro, cuando habla de esto, lo que quiere decirnos es lo mismo que nos dice Juan en Juan 1.1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que Jesús es eterno. Y Pedro, en esta mención, cuando habla de prognosco, conocido, ese conocimiento, esa relación que tenía, nos añade antes de la fundación del mundo para expresar que Cristo es único, que Cristo es el Mesías y que es el Hijo de Dios y que es Dios y que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Así que si pensabais antes que vosotros estabais con Dios antes de la fundación del mundo, de alguna forma, conocidos o como queráis, creo que esto es una buena explicación para que entendáis que esto es un error. Nadie estuvo antes de la fundación del mundo, nadie fue conocido de manera relacional por Dios antes de la fundación del mundo. Dios sabía que ibas a existir, sabía de ti, evidentemente, pero no te conoció ni tuvo una relación contigo porque no existías. Antes de la fundación del mundo solo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos. Vamos a ver la utilización de la palabra conocer en relación personal también, utilizada por Jesús. Vamos a ver esta palabra, la vemos aquí, en Mateo, vamos a verla ahora, ¿no? Si la palabra prognosco se tratare, del conocimiento atemporal del amor que Dios tiene para ciertos individuos antes de la fundación del mundo, sería la palabra que encontraríamos cuando Jesús equipara conocer con relación, ¿no? Aquí me falta una tilde, pero no pasa nada. Excusar, por favor, mi falta de ortografía, ¿no? En Mateo 7, 21, 23 vamos a ver cómo dice Jesús lo siguiente, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos como aquí el nunca os conocí, Jesús utiliza eknon o ginosco, el lema de la palabra ginosco, ¿no? Si la palabra prognosco significaba conocer antes de la fundación del mundo, de una manera relacional, Jesús hubiese dicho, nunca os prognosco, nunca os conocí antes de la fundación del mundo. No dice eso, dice, nunca os conocí. En la palabra normal, ginosco, nunca tuve una relación con vosotros. No implica nada fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, nunca les conocí porque nunca tuve una relación con ellos, ¿no? Bueno, y seguimos aquí con la última ocurrencia de la palabra prognosis como verbo, que se encuentra en Romanos 11.2, así que vamos a analizarla. Dice lo siguiente, no ha desechado Dios a su pueblo, en referencia a su pueblo, al pueblo de Israel, al cual de antes conoció. Que vemos la palabra antes conoció, en el idioma original es prognosco. Pero aquí el verbo, el lema prognosco, ¿vale? Para que veamos que sigue hablando de este tipo de palabra, ¿no? Aquí vemos una vez más, en otra ocasión, como la palabra prognosco tiene que ver con personas y con una relación, en este caso, con el pueblo de Israel, ¿no? Y también vemos cómo se trata de una relación personal en el momento en el que Dios conoció a su pueblo y, cómo no, tampoco es salvífica. Así que yo creo que aquí tampoco las personas que traducen o que añaden al texto porque a los que antes conoció antes de la fundación del mundo, por alguna razón no hacen lo mismo en Romanos 11.2 y dicen porque el Señor no ha desechado a su pueblo que antes de la fundación del mundo conoció, ¿no? Lo cual nos indica una pequeña inconsistencia que es interesante porque vemos cómo, por ejemplo, la utilización de esta palabra no implica en ningún lugar que sea antes de la fundación del mundo, a no ser que el escritor lo ponga y lo especifique, como hemos visto con Pedro, ¿no? Así que, evidentemente, no todo el pueblo judío fue salvo por ser escogido ni por ser conocido, ¿no? Y el pueblo de Dios también es llamado conocido
en muchos lugares de la Biblia, ¿no? De hecho, en Amós 3.2 vemos un caso en el que dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, ¿no? Aquí vemos el caso conocido como implica una relación que el Señor tenía con su pueblo, como un pueblo escogido, y cómo el Señor les iba a castigar, ¿no? Por sus maldades porque no obedecían, ¿no? Y vemos cómo la palabra en la Septuaginta que han utilizado para conocido es ginosco, lo cual nos indica que va en relación a lo que Pablo también utiliza, ¿no? Para hablar de proginosco, antes conoció, refiriéndose al pueblo que el Señor conoció en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y es muy posible que también estuviese hablando de la época de Elías, porque menciona a Elías, aunque tampoco tiene por qué ser eso, pero sí que está claro que habla de un momento dado cuando el Señor conoció a su pueblo, ¿no? Vemos como la palabra ginosco es especial porque, como sabéis, en griego pueden poner ginosco o pueden poner episteme. Las dos palabras indican conocer algo. Sin embargo, la palabra ginosco puede tener también la connotación de conocer de una manera relacional. Es por esto que la gente que tradujo la Septuaginta pues optó por esta palabra ginosco, ¿vale? Que implica una relación. Evidentemente, como he dicho antes, no todos los israelitas fueron salvos, y vamos a hablar más de esto porque vamos a dar un estudio de Romanos intensivo, de todo el libro entero. Empezaremos de aquí a un mes o un mes y medio, así que si os gusta este tipo de cosas, estar atentos. Y vamos a hablar de lo que Pablo estaba hablando en el libro de Romanos, porque mucha gente a veces se pierde, o mucha gente ve anacronismos entre lo que dice Pablo y las menciones que hace Pablo con el interlocutor con el quien habla, y dicen que es un arminiano, por ejemplo, y cosas de esas, ¿no? Cuando Pablo no tiene nada que ver con esto, está hablando al pueblo judío y al pueblo cristiano, y como los judíos pensaban que eran salvos por parentela, básicamente, y como Pablo les explica que son salvos, como Abraham antes de las obras tuvo que creer y ser justificado, ¿no? Y como la gente es justificada por la fe y no por las obras de la ley. Pero vamos a hacer un estudio muy largo e intensivo sobre esto, y veréis cualquier tipo de preguntas que tengáis acerca de Romanos 8, Romanos 9, etcétera, van a ser resueltas, ¿no? Así que vemos como, por ejemplo, cuando Pablo utiliza proginosco, lo hace para demostrar la relación que hay entre Dios y su pueblo en general, con gente en particular o en general, de una relación que se establece en el tiempo, ese proginosco, cuando Dios se reveló a Abraham y al pueblo de Israel durante la historia, y en relación a personas salvas, ¿no? Este acto de conocer ocurre cuando se nos revela el Señor a nosotros por medio del Evangelio y nosotros creemos en Cristo. Pablo, de hecho, pone estos ejemplos, esta manera de hablar en otras ocasiones. Vemos en Gálatas 4, 8 al 9, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos aquí como Pablo está hablando de que son personas que conocen a Dios ahora, cristianas, o más bien conocidas por Dios. Si os dais cuenta, esto es os da una pequeña pista de lo que habla en Romanos 8, 29 como ser conocidos por Dios. Personas que están en Cristo, gente que es cristiana. Un ejemplo mucho más significante lo vemos en 1 Corintios 8, 3, que dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Os acordáis? Es muy parecido a lo que habla en Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos como si alguno ama a Dios, es conocido por él. Muy parecido a lo que habla en Romanos. Después de esto, ¿qué vemos? Los que son conocidos por Dios, que son gente que también ama a Dios, son predestinados, ¿no? Y en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo son gente que son cristianas, se tienen que apartar de iniquidad, porque todos cristianos somos escogidos a la santificación, y conoce el Señor a estas personas porque son hijos de Dios y por lo tanto al mismo tiempo predestinados, ¿no? Así que vemos cómo se habla siempre de una forma temporal el conocer al Señor, que ocurre cuando creemos en Jesús y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y algunas personas hacen mención a Jeremías 1:5 como último recurso para decir que proginosco indica conocer antes de tiempo. El pequeño problema que vemos es que la palabra que vemos en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Aquí, para ver si esto fuese así, porque tienes que entender que el Señor es omnisciente, Él conoce todo, Él sabe de mí. Antes de la fundación del mundo sabía que yo iba a existir. Esto no implica que tuviese una relación conmigo, que es lo que estamos viendo en este estudio. Hay que diferenciar que el Señor sabe cosas, pero esto no significa que tenga relación con estas personas, porque solo hay una relación en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como la Biblia nos indica. Ninguno de nosotros estuvimos con el Señor en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿vale? Este es un ejemplo que yo si lo leo así, digo, bueno, conocer implica que el Señor sabía que Jeremías iba a estar, porque Él sabe todo, pero la gente piensa que aquí implica prognosco, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es mirar Jeremías 1.5 en el interlineal de la Septuaginta para ver si fue traducido así. Como Amós, hemos visto que Amós conocer era gnosco, pero sin embargo aquí en Jeremías ver cómo pone episteme, lo que hemos visto antes, un conocimiento que el Señor tenía de Jeremías porque sabía que iba a existir, sabía todo, pero esto no implicaba que el Señor tuviese una relación con Jeremías íntima antes de la fundación del mundo, ¿vale? Así que vemos cómo incluso en la Septuaginta testifica a favor de esta interpretación bíblica de que la palabra prognosco indica una relación con el Señor temporal en un momento dado. Cuando el Señor te conoció así en un momento dado, y en ese momento dado, evidentemente, eres también predestinado. Así que, lo que hemos visto hasta ahora, la conclusión que tenemos de la palabra prognosco como verbo, es que ese concepto metafísico por el cual Dios nos conoce íntimamente, como Él conoce a su Hijo, como nos dice Pedro, antes de la fundación del mundo, no está presentado en el texto en ningún momento. La palabra prognosco es utilizada en tiempo, a no ser que el autor especifique lo contrario para hablar de algo extraordinario como la relación que tenía el Señor con su Hijo y por ende con el Espíritu Santo también, ¿no? La palabra prognosco en contexto nos indica que solo aquellos que tienen una relación con Dios, aquellos que están en Cristo, como Pablo nos explica en Efesios, son predestinados, ¿vale? Así que yo creo que queda bastante claro el uso de la palabra prognosco como verbo en la Biblia y cómo implica una relación temporal y que esta relación conlleva a ser predestinados como las bendiciones que el Señor nos da, y esta predestinación, como he dicho todo este tiempo, es hecha por Dios y no por nosotros. Bueno, y una vez que ya hemos visto todas las palabras prognosco en su contexto, en el verbo, ahora vamos a ver la palabra prognosis, que se menciona 2 veces en la Biblia. En esta ocasión se menciona en Hechos 2.23 y en Primera de Pedro 1.2, y las dos menciones son hechas por Pedro. Así que vamos a empezar a analizar la palabra, ¿no? La palabra prognosis en sí como nombre es una palabra que indica el previo conocimiento de cosas, ¿no? Cuando hablamos del Señor y de su prognosis nos implica la omnisciencia de Dios de las cosas que van a ocurrir, ¿no? Y no es una palabra nueva y no es una palabra a la que vosotros no estéis acostumbrados. Yo creo que alguna vez habréis escuchado en medicina la prognosis, ¿no?, de una enfermedad, ¿no?, que es lo que se sabe de una manera anticipada que esta enfermedad va a evolucionar, ¿no? De hecho, Hipócrates, por ejemplo, ya lo utilizaba en medicina cientos de años antes del Nuevo Testamento. Y también la tenemos mencionada por Josefo acerca de un profeta que se llamaba Manaén, el cual tenía la prognosis, ¿no? El preconocimiento de futuros eventos que según ellos Dios le daba, ¿no? No estoy hablando sobre esto específicamente si esto era verdad o no, pero lo que estoy hablando es de la palabra prognosis, cómo se utilizaba en nombre y lo que significaba, ¿no? El previo conocimiento a algo, no algo relacional, pero sino el previo conocimiento, algo que cuando se menciona en relación a Dios se habla de su conocimiento anterior por su omnisciencia, que Él sabe todo, ¿no? Así que vamos a ver la primera ocurrencia en Hechos 2:22 a 24 por Pedro. Dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, etc., ¿no? La palabra anticipado conocimiento es la palabra prognosis que vamos a ver hoy, ¿no? Aquí tenéis en griego prognosis. Y quiero que también prestéis atención al entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, ¿vale? Porque aquí de este
palabras se han sacado de este versículo mucho tipo de interpretaciones, pero que veis el consejo, determinado y anticipado conocimiento del Señor, ¿vale? Vemos cómo la palabra prognosis aquí habla del conocimiento que tenía el Señor en su omnisciencia de los hechos que ocurrirían en la cruz, que es el plan determinado del Señor, el plan de la crucifixión de su Hijo Jesús para muerte, resurrección y victoria del pecado, para que todos aquellos que estuviesen en él fueran predestinados para adopción, escogidos para santificación y también predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Así que la palabra prognosis aquí habla Pedro de el conocimiento que el Señor tenía anticipado de las cosas que iban a ocurrir, que estaban relacionadas a su consejo, a su boulé en griego, que era que el Señor viniese a esta tierra en forma de hombre, Dios Hijo, para ser crucificado, muerto por nuestros pecados y resucitado, ¿no? Así que hay un problema aquí que surge en algunos ámbitos teológicos, y es que algunos piensan que este versículo indica que todo lo que pasa en la humanidad es creado por Dios o predeterminado por Dios, en el sentido de que el Señor predetermina cada uno de los hechos que ocurren en la humanidad, ¿no? Y esto es un problema que incurre en la falacia lógica de non sequitur, esa que dijimos una vez de no sigue, ¿no? Porque si la palabra nos dice que hay un determinado consejo del Señor por el cual el Cristo iba a venir al mundo a redimir a los pecadores, esto no indica que porque el Señor haya predeterminado un evento en particular, que todos los eventos que existen en la humanidad sean predeterminados por el Señor. Esto es un non sequitur. Si la Biblia nos dice que el Señor predetermina esto, la crucifixión de su Hijo, entonces es todo lo que tenemos que creer. Todo lo demás que añadamos es bagaje que no sirve para nada. Es bagaje filosófico que no está en el versículo, que no está en el contexto bíblico. ¿Vale? De hecho, vamos a ver cómo, por ejemplo, en ciertas ocasiones vemos como el boulé, este plan del Señor, que Él tiene, a veces no es cumplido. El Señor tiene un plan para personas que no es cumplido. En Lucas 7:30 lo vemos como dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios o el consejo que hemos visto en Hechos 2 de Dios respecto de sí mismos. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor tiene un designio o un consejo, la misma palabra que vemos en Hechos 2, que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon. ¿Vale? Estos designios de Dios respecto de ellos mismos fueron desechados. Y si vemos en el griego, estos designios es boulé, la misma palabra que hemos visto traducida como consejo de Dios. Así que porque el Señor tuviese un consejo específico que iba a ocurrir y que lo conocía, esto no indica que todo lo que ocurre en este mundo vaya a ser un designio del Señor o un consejo del Señor, porque ya hemos visto uno en el 7:30 cómo no es cumplido, porque el designio del Señor es que estas personas pues fueran bautizadas por Juan, se arrepintiesen y buscasen al Señor, pero estas personas rechazaron los designios del Señor. Y esto no es algo nuevo, lo vemos también en otras partes. En Jeremías 7:31 dice, y han edificado los lugares altos a Tofet, que está en el valle de Hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jeremías 19:5, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y Jeremías 32:35, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para pecar a Judá. Así que lo que tenemos que entender, y uno de los principios básicos de la hermenéutica, de la exegética, es que cuando escuchamos que el Señor predestina ciertas cosas, que creamos que Él solo predestina estas cosas. Porque si no nos dice que predestina otras cosas, es que no las predestina. No las podemos inferir porque el Señor ha determinado que su Hijo viniese a morir a la cruz para salvar a la humanidad, que porque Él determinase una cosa, si todas las demás cosas que ocurriesen fueran determinadas por el Señor, porque la Biblia misma nos dice que esto no fue así. Eso sí, una cosa que sí que sabemos que el Señor ha predeterminado antes de la fundación del mundo, aparte de la crucifixión que vemos en Hechos 2, también vemos que ha determinado que aquellos que estén en su Hijo sean predestinados para ser adoptados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y sean elegidos y escogidos para santificación. Así que cuando se interpreta esto de que el Señor planea todo lo que ocurre en la humanidad,
se cae en un problema muy fuerte que se llama el fatalismo. Y es un problema que muchos teólogos agustinos calvinistas pues incurren, ¿no? Por ejemplo, seguro que todos conocéis a John Piper, ¿no? Aquí tenéis el artículo en el que yo he tomado esta cita y aquí lo tenéis en inglés para que lo leáis, pero lo he puesto en español. La traducción la tiene que hacer yo. Dice lo siguiente: Dios hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. En otras palabras, no es solo Dios que se las arregla para convertir los aspectos malos de nuestro mundo en buenos para aquellos que lo aman, es más bien que Él mismo produce estos aspectos malos para su gloria y el bien de su pueblo. Esto incluye, por increíble e inaceptable que parezca actualmente, que Dios incluso provocó la brutalidad de los nazis en Birkenau y Auschwitz, así como los terribles asesinatos de Dennis Rader, incluso el abuso sexual de un niño pequeño. Para que veáis a dónde se incurre, cuando en un versículo que solo habla claramente de que el Señor predestina un designio destinado de la muerte y resurrección de su Hijo para amor al mundo, cómo estos teólogos de ahí sacan de un acto específico que el Señor ha predestinado, que el Señor ha predestinado todo. Y de hecho, la brutalidad de los nazis y el abuso sexual de un niño pequeño. Esto es cuando metemos un bagaje filosófico a la Biblia que no existe. Esto es un ejemplo de John Piper haciendo esto, y otro ejemplo más de otro teólogo que se llama Mark Talbot, que dice lo siguiente: nada de lo que existe u ocurre queda fuera de la voluntad ordenada de Dios, nada incluida ninguna persona o cosa malvada o evento o hecho. La preordenación de Dios es la razón última por la que todo ocurre, incluida la existencia de todas las malas personas y cosas malas y la ocurrencia de cualquier acto o evento malo. Por tanto, no es inapropiado tomar a Dios como el creador, el emisor, el autorizador y a veces incluso el instigador del mal. Esto es lo que afirma explícitamente la Escritura. Nada, ninguna cosa, persona, evento o acción maligna queda fuera de la voluntad ordenada de Dios. Nada surge, existe o perdura independientemente de la voluntad de Dios. Entonces, cuando incluso el peor de los males nos sobreviene, en última instancia no proviene de ningún otro lugar que no sea de la mano de Dios. Otra vez, incurriendo al fatalismo por sacar un versículo fuera de contexto. Esto me entristece porque la gloria de Dios se echa por tierra. La gloria de un Dios que ama, de un Dios que es justo también, pero de un Dios que ama, se traduce en que básicamente Él es el que es el autor de los hechos de Auschwitz y de la violación de un niño y de todos los actos malos que ocurren en este mundo. Esto nos ayuda a la Biblia, hermanos. Recordemos que porque Él predestine la muerte y la resurrección de su Hijo para salvación y por amor a nosotros, no significa que predestina todo, porque sus designios no son cumplidos, como hemos visto en Lucas 7:30 y en los otros lugares de Jeremías, ¿no? Es un ejemplo para que veáis hasta dónde llega cuando empezamos a introducir bagaje filosófico a la Biblia y empezamos a sacar fuera de contexto los versículos, ¿vale? Y antes de seguir, es importante no confundir la certeza con la necesidad. Saber que va a pasar algo no significa que vas a causarlo. Que yo sepa que mañana va a llover, por lo que me dice la persona del tiempo, no significa que yo cause la lluvia. Que el Señor sepa cosas no significa que Él cause cosas. Esto es importante saberlo. Ahora vamos a analizar la presencia de Pedro en 1 Pedro 1:1-2. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué ves que dice en el versículo 2? Elegidos según la presencia. Esta es prognosis, ¿vale? La palabra prognosis como nombre del saber, ¿vale? Aquí hay dos interpretaciones, ¿no? Que son escogidos a través de la presencia en sentido relacional, y que Dios conoce y por eso son santificados, o la segunda interpretación es que la presencia es en relación a que estos hermanos escogidos iban a estar en la dispersión y que su estado de la dispersión no era nada nuevo, que no estaban abandonados por Dios y que Dios sabía todo y que tenía un plan para ellos, ¿vale? Y esto está porque en el griego los elegidos o escogidos viene antes de expatriados y diásporas, ¿no? No después. Y
voy a hacer un vídeo sobre este versículo específico de Primera de Pedro para explicar esto con más detalle, ¿no? Porque aquí ya no hay mucho tiempo porque se está yendo el tiempo muy rápido y hay muchas más cosas que ver. Pero básicamente es la más posible traducción más interesante, que es la que hace la ESV en inglés y la RSV. Y muchos teólogos, incluso del campo agustiniano calvinista, como Schroeder, pues también están de acuerdo que este tipo de traducción es la mejor, es decir, que son los escogidos, en el sentido de que son las personas que estaban o en Cristo o que Pedro estuviese hablando como a los judíos escogidos, ¿no? Y para decirles, esta es la dispersión, porque la diáspora, la dispersión era un término utilizado normalmente para los judíos, ¿no? Podría ser, ¿no? Y que lo que se refiriese a la prognosis se refería a que el Señor sabía que ellos iban a estar esparcidos, pero que tenía que estar en santificación, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto en otro momento. Yo no creo que hable en ningún momento de un prognosis relacional, ¿no? Pero vamos, esto para el siguiente día, ¿no? Así que las conclusiones que sacamos son las siguientes. La palabra prognosko no implica un conocimiento antes de la fundación del mundo. El testimonio de la Biblia así lo refleja. Cuando los autores bíblicos quieren expresar este sentimiento, ellos especifican que se trata de algo que pasa antes de la fundación del mundo, como Jesús nos explica el amor que el Señor tuvo con él antes de la fundación del mundo. Las personas conocidas antes de la fundación del mundo son las personas que forman parte de la Trinidad. La prognosis no es causal. Conocer algo, tener certeza de algo, no significa causarlo, ¿vale? Así que no podemos hacer al Señor que cause todo porque Él sepa todo lo que va a pasar, ¿vale? Importantísimo. Los que antes conoció son personas que han tenido una relación con Dios en un determinado momento y es por esto que son predestinados. Vamos a pasar ahora a la última parte del estudio, que es analizar la palabra llamó, puesto que esta palabra también tiene un bagaje detrás, dependiendo del sistema teológico que las personas pues abracen, ¿no? Así que vamos a leer en su contexto, en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Vale? Aquí estamos viendo estas dos palabras, estos dos verbos que utiliza Pablo, llamó y llamó. Vamos a ver el original, para que veáis la palabra, el verbo kaleo, que está en pasado ekalese, que es lo que Pablo pone, ¿no? Ahora bien, ¿qué es este llamado? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, en el sistema que estamos viendo hoy un poco más a fondo, en su interpretación, el sistema agustiniano calvinista interpreta este llamado como un llamado eficaz, partiendo de la base de que la predestinación es para salvación, en el sentido de que las personas van a creer en el Evangelio, son predestinadas antes de la fundación del mundo para creer en el Evangelio, ¿no? Ya hemos demostrado que esto bíblicamente no es correcto, pero aún así vamos a seguir analizando porque ahora el llamado para ellos tiene este significado de llamado eficaz, por el cual el Señor llama a unas personas y este llamado genera una regeneración en estas personas que se convierten o que son salvas primero y luego se convierten poniendo su fe en Jesús. A los que os guste la teología habréis escuchado ya esto, se llama la regeneración precede la fe, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es leer una porción de la Confesión de Fe de Westminster de 1647, que dice lo siguiente: todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida y a ellos solamente tiene Él a bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Este es el llamado eficaz por su palabra y espíritu, de este estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvíficamente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su omnipotente poder, predisponiéndolos a lo que es bueno y trayéndolos eficazmente a Jesucristo, de manera que ellos vienen muy libremente, habiendo sido hechos dispuestos por su gracia. Así que aquí vemos dos cosas, vemos este llamamiento eficaz por el que la gente es salva y después creen en el Señor. También vemos que son personas que son llamados y predestinados a la vida, un concepto que ya hemos visto que es erróneo, y también vemos cómo son personas
que vienen muy libremente, lo cual es un poco extraño, pues no son libres, puesto que ya han sido predestinados a creer. Pero bueno, aparte de esto, vamos a seguir leyendo. La confesión añade lo siguiente. Este llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa alguna prevista en el hombre. Esto va en contra de los arminianos que piensan que el Señor prevé ciertos actos y por lo tanto el Señor escoge, ¿no? Pero ya hemos visto que la elección del Señor y la predestinación no está basada en nada de lo que hace el hombre, está basada en estar en Cristo. Y son los que están en Cristo que son predestinados, los que son salvos son predestinados y escogidos, ¿no? Pero mira como dice el hombre, ¿no? Quien es totalmente pasivo en este respecto hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu, es de este modo capacitado a responder a este llamamiento y recibir la gracia ofrecida y comunicada en él. Sí que vemos una cosa muy importante aquí. Esta persona es pasiva y, siendo vivificada y renovada por el Espíritu primero, el Espíritu Santo, es capacitado a responder a este llamamiento. Así que lo que nos están diciendo es la regeneración antes de la fe. Una persona es regenerada por el Espíritu y después tiene fe. El gran problema que vemos aquí es que esta confesión echa por tierra completamente las palabras de Pablo, que hemos visto en Efesios 1:13. Os voy a leer, si queréis tener vuestras Biblias por ahí, que dice Pablo: en él también vosotros, mira lo que dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que vemos que Pablo dice que primero hay que escuchar el evangelio y luego somos sellados cuando creemos en Jesús por el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, la confesión de Westminster nos dice que somos primeros regenerados por el Espíritu y que después creemos en el evangelio, lo cual va en contra de las palabras de Pablo. Y si tenemos que adherirnos a un sistema, espero que todos os alineéis al sistema de Pablo en vez de la confesión de Westminster, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Así que vemos este llamado eficaz por el cual unas personas son regeneradas primero para luego creer, y este es el llamado que ellos piensan que Pablo habla en Romanos 8:30, un llamado eficaz de unas personas que han sido predestinadas antes de la fundación del mundo a creer y que han sido preconocidas de una forma relacional. Ya hemos echado por tierra esta creencia porque hemos demostrado bíblicamente la implicación y el contexto de cada palabra, pero aún así vamos a seguir analizando esto. Esta regeneración antes de la fe no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, y en Romanos 1:16 lo vemos, por ejemplo, ¿no? Que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. Y evidentemente, en teoría, todos son llamados, porque nadie puede creer el Evangelio si no es llamado, si no ha recibido el mensaje de la palabra del Señor, como nos dice Pablo en Romanos 10, ¿no? 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Una de las cosas importantes de los mensajes de Pablo es la importancia del Evangelio. Y quizá cuando habla de esta cadena en Romanos 8, nos está hablando de la importancia del llamamiento y de la importancia de la evangelización, ¿no? En 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que es evidente que la gente tiene que ser llamada para poder creer. Nadie puede creer en Cristo si no es llamada por el Evangelio. Es una obviedad, ¿no? Que es lo que vemos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 22:14, el Señor habla, Jesús dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que este llamado eficaz pierde un poco de fuerza cuando el mismo Señor Jesús te dice que hay muchos que son llamados, pero que pocos son los escogidos. Los escogidos, según esta parábola, donde el contexto de este versículo se encuentra, que es la parábola de las fiestas de las bodas, los escogidos son aquellos que venían vestidos de boda, ¿no? Que representan estar vestidos con la justificación que nos da el Señor Jesús, ¿no? Por lo tanto, hay muchos llamados y pocos escogidos, ¿no? Así que vamos a ver la lógica paulina, que es lo que dice, ¿no? Muchos son los llamados, solo los que aceptan el llamado del Evangelio están en Cristo. Por lo tanto, todos los que están en Cristo han tenido que ser llamados, porque así le ha placido al Señor que todos puedan creer por medio del Evangelio, no de otra manera. Y al estar en Cristo, estas personas son conocidas, predestinadas, justificadas y glorificadas. Así que lo que vemos claramente, según la palabra del Señor, es que para poder estar en Cristo hay que ser llamados.
pero que no todos los llamados son escogidos, porque no creen en el Evangelio y por lo tanto no todos los llamados están en Cristo, pero sí todos los que están en Cristo han tenido que ser llamados. No se trata de un llamamiento eficaz, como dicen estas teologías, sino por el llamado al Evangelio, si es que Pablo se refiere al Evangelio en particular. Es evidente que Pablo está diciendo estas personas han creído porque han tenido que ser llamadas, ¿no? Así que yo creo que esta interpretación del llamado eficaz no se tiene bajo el escrutinio bíblico. Sin embargo, vamos a ver otro segundo problema interpretativo. ¿Qué es llamado? ¿No? Porque quizá Pablo no esté hablando del llamamiento al Evangelio, sino del llamamiento que tenemos todos los cristianos una vez que estamos en Cristo, ¿no? Así que no sabemos si Pablo habla de un llamado o si Pablo habla de otro. Hay que estudiar un poco el contexto para entender de qué es lo que habla Pablo, ¿no? Si el llamado fuese el llamado al Evangelio, tampoco tiene ningún problema porque es evidente que todas las personas que están en Cristo han tenido que ser llamadas porque el Evangelio es la forma que el Señor le ha placido que la gente conozca del Señor. Así que tenemos que entender que en la Biblia hay diferentes tipos de llamados, ¿no? Hay el llamado de la predicación, evidentemente, pero también hay otros tipos de llamados que nos habla la Biblia, ya que averiguar por medio del contexto cuál es el llamado que se está refiriendo el autor. Hay llamados a ser santos, hay llamados a paz, hay llamados a ser hijos de Dios, la declaración que el Señor nos llama hijos de Dios una vez que estamos en Cristo solamente, etcétera, ¿no? Así que yo lo que he hecho es hacer una búsqueda del verbo kaleo, ¿no? De la palabra kaleo, en todas las epístolas paulinas, y ocurre un total de 33 veces en la forma verbal de llamar y 7 veces en la forma de adjetivo, kletos. O sea, kaleo es la forma verbal y kletos es el adjetivo. Y la utilización varían según el contexto. En ocasiones Pablo habla del llamado como la misión que tenemos como cristianos, el llamado a ser santos, ¿no? El ser santos como yo soy santo, porque somos los representantes del Señor. En otras ocasiones habla del llamado particular, como el del apostolado para él. En otras ocasiones habla del llamado de ser llamados hijos de Dios, que es lo que hemos visto antes, que ocurre cuando estamos en Cristo. Y en otras ocasiones se puede inferir otro tipo de llamados, como el del Evangelio, como el llamado a la paz, como el llamado a la vida eterna, etcétera, ¿no? Así que, por ejemplo, en la introducción de Romanos vemos esto con mucha claridad. Mira lo que dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Así que vemos como el primer llamado es como el de hijo de Dios a un servicio, ¿no? En este caso de Pablo a ser llamado apóstol, ¿no? El hijo de Dios aquí tiene que ser en minúscula. El segundo llamado puede ser el llamado del Evangelio para los que estaban en Roma, para que creyesen, pero vemos cómo no dice llamados a creer en Cristo, sino dice llamados a ser de Jesucristo. Así que esto puede implicar que puede estar hablando del llamamiento general que hace Dios a todos por medio del Evangelio y que Pablo se centre en ellos puesto que creen en Cristo y escribe una carta a creyentes, lo cual vemos en la introducción. Pero también puede tener la implicación del llamado a la fidelidad de Cristo. No está claro que sea ni uno ni otro, pero el hecho de que el llamado en el versículo 6 sea el adjetivo kletos puede implicar un llamado de fidelidad que todos tenemos que tener a estar en Cristo. Y yo aquí he puesto otros momentos en los que Pablo utiliza esta palabra o este verbo en relación, por ejemplo, al llamado a la vida eterna, ¿no? O a la santidad. Aquí en Romanos 1.7, llamados a ser santos, que hemos visto en 1 Corintios 1.1 al 3, llamados a ser santos. 1 Corintios 1.9, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Efesios 4.1, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, ¿no? Así que vemos como hay un llamado específicamente a los cristianos, de gente que estaba en el Señor, a la santidad o a vivir dignamente, ¿no? En 1 Corintios 6, 9 al 11, ya habéis sido santificados. 1 Tesalonicenses 2.12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 1 Tesalonicenses 4.7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Así que vemos este llamado a la santificación, a la vida eterna, etcétera, que tienen los cristianos, no antes de ser cristianos, sino las personas que están en Cristo tienen un llamado específico a la vida eterna, pues somos herederos. Una vez que estamos en Cristo, pues estamos predestinados a la adopción, a la redención de nuestro cuerpo, y también tenemos ese llamado a ser santos, como Dios es santo, porque somos representantes suyos aquí en la tierra. También tenemos aquí el llamado a la paz, ¿no? En 1 Corintios 7:15, sino que a paz nos llamó Dios, cristianos, Colosenses 3:15, y la paz de Dios a la que asimismo fuisteis llamados, o Efesios 4:3-4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, la vocación a ser santos también, ¿no? También tenemos el llamado a la libertad, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿no? Y Pablo también hace esta mención del llamamiento de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Formar parte de la familia de Dios. Romanos 9:24-26 lo vemos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también os dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Así que también hay este llamado a ser declarados hijos del Dios viviente, ¿no? Y vemos más. También Pablo nos habla de cómo debemos de quedarnos una vez que somos llamados, el llamado que tenemos como cristianos para la santificación o la proclamación de hijo de Dios, ¿no? Una vez que sois llamados, quedaros de esta forma, lo vemos en 1 Corintios 7:17-24. También vemos el llamamiento de Dios como un llamamiento activo, y puede ser el llamamiento a ser santos, ¿no? Porque mira lo que dice en Gálatas 5:8, esta persuasión no procede de aquel que os llama, a gente cristiana, de una forma activa, así que también puede hablar de un llamamiento activo, ¿no? Y 1 Tesalonicenses 5:23-24, fiel es el que os ama, lo veis en el versículo 24, todo esto está en negrita para que sea más fácil de ver, y como siempre podéis hacer una captura de pantalla o mandarme un mensaje y os puedo enviar los versículos, ¿no? Pero para que veáis cómo hay un llamado que vemos del que Pablo habla, que no tiene por qué ser el evangelio, puede ser el llamado a la santidad, a la libertad en Cristo, a ser llamados hijos de Dios, etcétera, ¿no? Y en 2 Timoteo 1:9 vemos un ejemplo como la salvación precede al llamamiento según Pablo. Y es una cosa muy interesante. Vemos que dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vemos como salvó primero y luego nos llamó con llamamiento santo, este llamamiento a la santificación. Y el único momento donde vemos llamar o caleo en relación con el Evangelio es en 2 de Tesalonicenses 2:13-14, que dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que a lo cual nos llamó o os llamó a los de Tesalónica es a la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que vemos otro llamado a la santificación en el que Pablo hace énfasis, ¿no? Las demás ocasiones en las que Pablo utiliza la palabra llamado en relación con personas parece que sigue haciéndolo en relación a personas cristianas que están en Cristo y cuyo llamado es el de la santificación o el de ser llamado pueblo de Dios, etcétera, ¿no? Son llamados que hemos visto que solo pueden ocurrir cuando estamos en Cristo, como hemos visto en Gálatas 1:6, ¿no? Curiosamente, en Romanos 8:28 vemos el llamado de forma de adjetivo en kletos es utilizado para aquellos que aman a Dios, ¿no? Condicionando el llamado de Dios a los que le aman, lo cual enlaza muy bien con la utilización de la palabra llamado por Pablo de manera consistente. Los que aman a Cristo tienen un llamado a la santificación, a la paz, a la libertad, a ser hijos de Cristo, ¿no? Y por eso vemos aquí en Romanos 8:28-30 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que puede haber una posibilidad de que el llamado que habla aquí Pablo habla del llamado de gente que ya está en Cristo, a este llamado del propósito que tiene el Señor a todos sus hijos, ¿no? El propósito de ser santos, de ser libres, de ser hijos de Dios, del llamado a la vida eterna, etc. Así que el llamado de Romanos 8:30 no tendría por qué ser el llamado al Evangelio necesariamente, evidentemente no lo es de forma eficaz,
porque eso no lo vemos en ningún lugar de la Biblia, pero pudiera ser el llamado al Evangelio, puesto que cualquier persona que está en Cristo ha tenido que ser llamado forzosamente, porque no hay otra forma, o también puede ser el llamado que una persona tiene una vez que está en Cristo a la santificación. Es algo que el texto no nos aclara, pero yo me inclino a pensar que es eso, puesto que en el 28 ya nos habla del llamado de los que aman al Señor. Y con esto, pues vamos a finalizar una vez más poniendo el versículo en cuestión en la pantalla, simplemente para concluir lo que es la predestinación bíblicamente, ¿no? Como para Pablo, la predestinación siempre ha sido un hecho que el Señor ha predestinado para aquellos que están en Cristo. En Efesios 1:5 vimos que era para la adopción y para herencia en el 11 del mismo capítulo. Y en Romanos hemos visto cómo esta predestinación es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Así que creo que queda bastante claro contextualmente y exegéticamente cómo la predestinación es lo que hemos visto en este estudio. Así que en los dos vídeos podéis tener las armas que necesitáis para poder comprender la predestinación bíblica. Luego también en el estudio de Romanos que voy a hacer, cuando lleguemos al capítulo 8, veremos también los dos tipos de interpretaciones que esta sección en específico pueden tener, porque vemos que hay verbos como glorificó, que está en pasado, y qué es lo que implica esto. Y hay dos vertientes que son bastante interesantes y que las dos pueden ser válidas, pero ninguna, evidentemente, entiende la predestinación como el hecho de que el Señor predestina a gente a creer en el Evangelio antes de la fundación del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero eso lo veremos en el estudio de Romanos y porque creo que ya no tenemos tiempo para seguir viendo esto. Así que, hermanos, espero que esto os haya podido ser de bendición y os haya podido ayudar a comprender la predestinación bíblica. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir. Mi email está en el canal. Y si queréis también tener los versículos de este estudio, pues me los podéis pedir y yo os los envío sin ningún problema. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más contenido y que Dios os bendiga.